Yo quisiera dar el uso de la palabra a Julián. Julián, ¿estás por ahí? Hola. Sí, buenas. Bueno, sí, para centrar la mesa en el tema de cultivo, que es uno de los temas que más nos preocupa de cara a una ley complementaria. Entonces quería que nos contaras un poco de tu experiencia en general y la experiencia en general en Colombia y en particular con el tema de cultivo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de que me hayan invitado. Les agradezco mucho y me siento muy honrado. Bueno, en Colombia pues ya comenzó la ejecución de la ley. Se reglamentó por 3 ministerios, que es el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, de parte del ICA. Entonces, el Ministerio de Justicia maneja las licencias de cultivo. Hay 2 tipos de licencias de cultivo, de plantas psicoactivas y de plantas no psicoactivas. La definición es que tengan menos del 1% de THC en la flor seca, las plantas no psicoactivas. Entonces es bastante generoso en ese rango. En Europa, por ejemplo, una planta no psicoactiva puede considerarse a partir del 0,2% de THC, menos del 0,2% de THC, lo cual es difícil, porque la planta de cannabis tiende a producir más THC. El THC le gusta mucho a la planta para producirse como metabolito. Bueno, con respecto a nuestro trabajo en Colombia, en Anandamida y en el grupo Curativa, nuestro interés es educar y difundir principalmente la existencia de un sistema de regulación fisiológico en el cuerpo humano que se llama el sistema endocannabinoide. Esto es incluso más importante que las medicinas de cannabis mismas, porque el sistema endocannabinoide está presente en todos los seres humanos, está presente en todos los mamíferos, y todas las personas tenemos endocannabinoides, así como tenemos endorfinas, tenemos endocannabinoides. Entonces, la prohibición sobre la investigación sobre el sistema endocannabinoide humano no tiene ninguna racionalidad. Ahora, el cannabis es una manera de modular el sistema endocannabinoide en el cuerpo humano. Hay otras maneras, hay otras plantas que también interactúan con el sistema endocannabinoide, hay otras terapias que también interactúan con el sistema endocannabinoide. Por supuesto, la planta de cannabis es la forma principal, una forma muy importante de poder llegar a este sistema endocannabinoide y modularlo. Entonces, difundir la existencia de este sistema fisiológico importante en el cuerpo humano, en nuestras facultades de medicina, nuestras facultades de biología, es de suma importancia. De esta manera podemos hablarle a una persona sobre la medicina de cannabis sin hablar de cannabis, sino hablando del cuerpo humano y de cómo es que esta medicina funciona dentro del cuerpo humano. Bueno, entonces en Colombia está pasando una cosa muy interesante de ver, y es que como se abrió el proceso de licenciamiento para exportaciones, han venido inmensos capitales de Canadá principalmente, de Europa, y entonces están cultivando o están haciendo sus planes de negocio en donde pretenden cultivar hectáreas y hectáreas de cannabis medicinal, THC y CBD, pero entonces hemos sufrido una suerte de colonización. Yo estuve leyendo la ley del Perú y me parece muy, muy interesante considerar lo siguiente. Si ustedes restringen la exportación, no tengan licencia de exportación, sino dentro de unos años, le van a dar la oportunidad a empresas peruanas para que hagan sus análisis agrarios, agronómicos, para sacar sus fichas técnicas del cannabis que se produciría en el Perú, y que no vengan primero los colonizadores con millones de dólares a producir cannabis para exportarlo. No, primero para el mercado local. Es una opinión personal, no sé qué opinan, pero después de un tiempo la ley podría contener, por supuesto, la exportación de cannabis medicinal peruano y de plantas peruanas, y ustedes podrían ser, por supuesto, una potencia, pero primero darse el tiempo, el respiro que no tuvimos en Colombia, que fue que se abrieron las puertas al mercado libre absoluto y al capitalismo salvaje con el cannabis. El cannabis es una planta que, por su filosofía en general y por su espíritu, se resiste al mercado, al capitalismo salvaje, quiero decir, ¿no? Se resiste a eso, es antisistema por definición. Pero en Colombia se le abrieron las puertas del sistema, entonces al cannabis llegó
todo el mundo y todos los capitales, y ahora todos quieren cultivar cannabis en Colombia, como les digo, THC y CBD. Con respecto a lo que escuchaba de las madres que estaban contando sus historias, me parece pues muy lindo lo que han hecho y me parece muy injusto como las han perseguido, por supuesto. Los sistemas endocannabinoides de las personas son diferentes dependiendo de dónde hayan nacido, dependiendo de su crianza y dependiendo de su genética. Entonces, es muy posible que las personas que somos de estas zonas tropicales y de Latinoamérica tengamos un sistema endocannabinoide un poco diferente, digamos, del sistema endocannabinoide de los europeos y de las personas de Estados Unidos. Entonces, para nosotros y para nuestros pacientes es importante tener una variabilidad de cannabinoides y de plantas que pueden llegar a mejorarlos mejor que una planta importada, por supuesto. Entonces, hay que investigar mucho sobre la relación de la composición genética de los sistemas endocannabinoides de los peruanos y las plantas que se pueden cultivar allá. Cada una de las variedades de cannabis tiene más de 1000 metabolitos. Entonces, cada uno de esos metabolitos interactúan de una manera muy compleja entre sí, y por lo tanto es muy complejo pues hacer pruebas clínicas con los estándares que tenemos en este momento en el mundo con respecto a esas pruebas clínicas, que son aislar un componente y probar a ver qué hace ese componente aislado. En el cannabis, la medicina del cannabis es diferente en que tiene cientos de principios activos dentro de los aceites y es la combinación de todos estos componentes activos o metabolitos lo que puede producir una actividad sanatoria sinérgica en un paciente. Entonces, para nosotros es muy importante tener claro que hay que difundir la existencia del sistema endocannabinoide, así como habría que difundir la existencia del sistema endocrino, si es que no se conociera todavía las hormonas en la investigación humana. El sistema endocannabinoide es muy importante y es la manera de convencer o de hacerle entender a una persona que tiene prejuicios acerca del uso del cannabis que se debe avanzar en esta investigación. Bueno, en Colombia también tenemos pues un autocultivo que llega hasta 20 plantas y que fue de nuevo incluido en el decreto 613, que es el decreto del año pasado sobre cannabis medicinal. Todos acá podemos cultivar 20 plantas en la casa y utilizarlos de manera personal. Es un poquito resbaloso el concepto porque, por ejemplo, si yo salgo con la producción de mi cultivo personal a la calle y me coge un policía, es ilegal. Si yo produzco mis plantas en la casa, pero no son para mi uso personal, sino para mi hijo, por ejemplo, podría haber algún conflicto. Claro que pues dentro de la privacidad de la casa esto es difícil que ocurra un allanamiento, o lo que se ve en Chile, por ejemplo, es difícil que ocurra en Colombia, afortunadamente, que les caen a las mamás a las casas. Con respecto al cultivo, y tenía entendido que solamente algunas farmacéuticas o el Estado podría tener licencias de cultivo. No sé si vayan a sacar licencias de cultivo para particulares o para empresas particulares que podrían ser de nacionales, pues porque el cultivo evidentemente es una actividad agrícola, ¿no? Y lo que tienen que hacer ustedes, pienso yo, es cultivar cannabis para determinar fichas técnicas de cómo se comportan esas variedades de cannabis. Yo no sé si hay variedades de cannabis nativas o land races, como se conoce en Perú. No sé, Luisa, si tú sabes acerca de eso. Me imagino que sí, debe haber variedades que lleven creciendo más de 50 o 60 años bajo las condiciones medioambientales peruanas. Esas se considerarían land races. Y esas plantas son un tesoro genético y un tesoro para la investigación para ustedes. Pero entonces, ustedes que tienen la oportunidad de diseñar una ley para beneficiar a su comunidad, cuídense mucho de las exportaciones y de la colonización del Big Cannabis. Antes hablábamos de la Big Pharma, ahora nosotros acá en Colombia estamos viendo el Big Cannabis. No es que sea necesariamente malo, pero hay que darle espacio a las empresas y a los emprendimientos locales y a las empresas nacionales para que puedan tener unas fichas técnicas de lo que van a producir antes de que vengan capitales exagerados a especular sobre todo, ¿no? Porque pues ni siquiera
hay empresas que comienzan a sacar comunicados de prensa para la bolsa, y entonces ya se trata de otro negocio, no es la producción de cannabinoides y de medicinas para pacientes, sino la especulación en la bolsa para volverse millonarios. En Colombia estamos viendo que definitivamente el cannabis es el oro verde, como les repito, todos quieren cultivar acá, y estamos en una tempestad inmensa acerca de cómo se va a regular todo esto y cómo el libre mercado y el capitalismo salvaje finalmente va a descabezar muchas empresas y pues va a triunfar los que tengan un plan de negocios exitoso. Entonces, pues estoy muy contento de hablar con ustedes. Me parece que lo que está pasando en Perú es un primer paso muy interesante y que ustedes tienen la oportunidad de guiar su proceso legislativo de manera que beneficie a su comunidad, que beneficie a sus pacientes, y pues si en la ley pueden lograr que cada paciente pueda autocultivar cannabis para uso personal, tomando el ejemplo de Colombia, sería un triunfo, sería muy bueno, porque el que no quiera comprar medicinas en la calle, la puede cultivar en la casa. La planta de cannabis es un químico farmacéutico de millones de años de evolución, y eso lo hace ella dentro de su genoma y dentro de su cultivo. Entonces, la extracción es más sencilla, digamos, puede ser muy sofisticada la extracción, pero cuando una mamá extrae medicinas de una planta que ella misma cultivó, yo tengo la absoluta confianza de que esa planta tiene un beneficio adicional sobre su hijo. Si una madre tiene el deseo de hacer eso y tiene el tiempo y tiene una terraza para cultivarla o tiene un indoor para hacerlo, debería permitírsele. Eso debería estar dentro de la ley, es un elemento regulador. Y también, pues también debería haber licencias para empresas privadas que desean cultivar cannabis, locales, nacionales, para el mercado nacional, y luego de un par de años de experimentación, unas licencias de exportación para sacar al mercado productos peruanos que serían pues de inmenso interés para el mercado mundial. Entonces, pues básicamente eso sería lo que tengo por decir ahora. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que pasa en Colombia. Sí, Julián, yo quisiera preguntarte antes de abrir el uso de palabra a los integrantes de la mesa, sobre las fórmulas magistrales, cómo se abastecen y cómo se hacen para preparar. No sé si nos podías contar un poco más. Lo siento, no te escucho bien. No entendí. Sí, te preguntaba sobre las fórmulas magistrales, cómo se abastecen y cómo se hacen para preparar. Muy bien, el concepto de fórmulas magistrales está inscrito en la ley de cannabis. Una fórmula magistral es una combinación de metabolitos o de plantas o de cualquier sustancia medicinal que un médico prescriba. Entonces yo puedo tener una fórmula medicinal con las plantas que el médico me pudiera prescribir, digamos. Entonces, pues como no hay pruebas clínicas de fase 3 ni de fase 4 para, digamos, epilepsia síndrome de West con cannabis u otro tipo de epilepsia o espasticidad, digamos, no es posible entregar farmacéuticamente o fácilmente para los pacientes un producto que tenga fase 3, fase 4. Entonces en Colombia lo que se hizo fue decir, no importa que ese producto no tenga investigación clínica, si el médico lo prescribe como una fórmula magistral, el paciente puede acceder a él. Entonces, lo que hace un médico es decir, este paciente necesita 5 miligramos de CBD y 2 miligramos de THC al día, por ejemplo. Entonces, el laboratorio de fórmulas magistrales, que debe tener una aprobación de nuestro INVIMA y debe tener buenas prácticas de manufactura, prepara ese extracto con esas especificaciones de THC y de CBD, digamos. También podría extenderse a especificaciones de terpenos y de cannabinoides menores, pero inicialmente, digamos, de THC, de CBD y de CBN, que es lo que pide la ley colombiana. Entonces el paciente va y lo adquiere, y ese medicamento no se prepara en masa. Esas fórmulas magistrales no se preparan de manera industrial a gran escala. ¿Por qué? Porque son para pacientes, para grupos de pacientes pequeños. Eso es las fórmulas magistrales. Las fórmulas magistrales son la forma más fácil y más directa y más rápida de que los pacientes puedan acceder a extractos de cannabis o medicinas de cannabis sin necesidad de que éstas hayan sido aprobadas por la FDA o que tengan fase 3 y fase 4. Eso es.
Francesca, adelante. Sí, bueno, gracias Julián por contarnos la experiencia colombiana. Yo en general no quería hacer dos precisiones que me parecían importantes. Una es que si bien la ministra de Salud se comprometió a unos cambios importantes que para nosotras eran muy importantes, quería dejar claro que según lo que hemos estado revisando, así se den esos cambios, así se va lo del THC, no haya los médicos y médicas no tengan que registrarse especialmente y todos los puntos que ella se comprometió, igual no tendríamos acceso a la medicina. Entonces, no solo por la parte de la ley que es la que vamos a hablar ahora más sobre el autocultivo y las asociaciones, cultivo asociativo, sino también tal cual el reglamento que tenemos ahorita. Así ella logre que se cambien esas cosas que precisó, de la manera como está redactado, los que te va a pedir DIGEMIT de seguridad y eficacia y todas esas cosas, va a hacer que en realidad no podamos acceder. Entonces, por más que ella haya tenido esta gran buena voluntad y se haya comprometido, y esperamos se pueda ver igual reflejado en el reglamento que va a salir ahora, igual no tendríamos un acceso real a la medicina en eso. Entonces eso es importante precisar, que no basta solamente con esas cosas que se comprometió, sino que igual. Lo del autocultivo, estoy totalmente de acuerdo que siempre, sea paciente o madre de paciente, va a buscar lo mejor para su familiar o para una misma, ¿no? Entonces uno lo va a hacer con el mayor amor, cuidado, que no tenga químicos y hongos y todas las cosas, ¿no? Entonces es absurdo pensar que cuando el argumento de, bueno, pero se ponen en riesgo y tal, porque obviamente uno va a hacer lo mejor que pueda para no arriesgarse. Y le quería preguntar también, podría ser lo del tema de la exportación, que yo lo he mencionado muchas veces. A mí siempre me ha parecido importante, no porque yo piense exportar, porque no tengo ese negocio, pero me parece importante porque la producción nacional, yo no estoy hablando de extranjeros que vengan a hacer, sino productores locales, farmacéuticas locales, laboratorios locales que lo quieren hacer, mientras sea a mayor escala, a gran escala, abarata los costos para los pacientes a la hora de llegar a una farmacia, ¿no? Entonces, si lo logran hacer a gran escala y lo logran exportar, nos beneficia directamente a los pacientes porque sería mucho más barato la medicina. Esa es una percepción que tengo y por lo que he podido hablar con ciertos productores, que si es que solo fuera para mercado nacional, es muy grande la inversión que tienen que hacer como laboratorio y todas las cosas que les exige el Estado como para poder hacerlo solo para el mercado local. Entonces esa es mi preocupación. Si es real o no, no sé, eso me lo podrían decir. Y que otro argumento es que justamente como Colombia ya empezó el tema de la exportación, Perú, si es que se demorara unos años, quedaría muy relegado porque ya estarían comprándole a otros países a Perú, ¿no? Entonces, insisto, me preocupa ese tema porque creo que podría abaratar muchísimo los costos para los pacientes, si es que es una cosa a gran escala. Y la otra cosa, para que después ya la responda si puedes, es si es que es posible en una nueva ley que se obligue de alguna manera a las donaciones, que las empresas privadas donen parte de sus medicinas. Si hay un porcentaje de ley, o sea, que se obligue a donar, ya que yo no creo que haya ninguna empresa o laboratorio que, si esto se hace de la mejor manera, vaya a dejar de ganar el dinero que va a ganar. Por eso muy bien le dicen el oro verde. Entonces, ya que la gente igual no va a dejar de hacer este negocio por eso, si se podría incluir que hay un porcentaje que se les obliga a donaciones. Eso, nada más. Gracias. Ahora, sí, perdón, te había ofrecido esa palabra y luego vamos contigo. Sí, gracias. Mira, en términos así, escuchando ya todos, en mi opinión la solución es sencilla. Hay que despenalizar el cultivo y reglamentar la comercialización. Yo puedo sembrar en mi casa hoy en día uvas, ¿sí? Saco, las piso yo mismo, me preparo mi vino, mi vinagre, me lo tomo, no hay problema. Si yo quiero salir a la venta, tengo que entrar a un mercado regulado porque la comercialización, ¿no? Libre de bacterias y otras cosas, tengo que comercializar. Y entro al sistema de comercialización. Cuando yo hablo de despenalizar el cultivo, mientras no sea para comercialización, pueden asociarse, puede ser, o sea, ni siquiera tengo que especificar que es consumo personal, colectivo, colaborativo, la forma, ¿no? El caso que de esa manera, las personas que cultivan su uso, ojo, y eso quiero dejar claro, no se puede regular
porque cada uno va a cultivar y va a causar, o sea, es imposible. Si con lo poquito que tenemos de industria farmacéutica es bien complicado regular cómo va a cultivar cada persona es imposible. Lo que hay que hacer simplemente es despenalizarlo, ¿sí? Se despenaliza, y lo que sí puedo regular es la comercialización. La industria farmacéutica, la industria agraria, quien quieran comercializar los productos magistrales, o sea, todo eso ya está dentro de un marco normativo que busca cuidar la seguridad del paciente, y en el caso de medicamentos, adicionalmente la eficacia. Entonces, la solución pareciera sencilla. La ley tendría que despenalizarlo, ¿sí? Y el reglamento estaría referido exclusivamente a la comercialización del producto. ¿Listo? Gracias. Adelante. Haciendo hincapié a lo que mencionó Francesca, brevemente, es cierto, ¿no? Si llegase el caso de que se tomen en cuenta las recomendaciones, sugerencias sustentadas que se hizo a la ministra y a la comisión multisectorial, en el hipotético caso, así cambien todos esos aspectos, si a la cannabis se le pone en una lista de sustancias fiscalizadas, el acceso va a ser ínfimo. La misma OMS advirtió que una sustancia o un medicamento, si se coloca en una lista de sustancias fiscalizadas, el acceso es ínfimo, y lo advierte porque implica el tema del no acceso a la salud. ¿Y qué va a pasar? Primero, desde ya el hecho de que en la ley no se haya contemplado el autocultivo, el problema va a ser de Estado para los que autocultiven, y el problema también va a ser para los que estén haciendo cultivo. Entonces va a haber una persecución. Y también va a haber la persecución porque las demás personas no van a querer importar, van a querer seguir comprando en el mercado negro, van a querer hacerlo, ¿no?, de la manera que lo están haciendo, ¿no? Y probablemente, y lo más seguro es que como acá estamos acostumbrados a lo que es la cultura chicha, las personas que lo van a hacer de manera bamba, ¿no?, porque ya estamos hablando de unos estándares de calidad no aptos, pero al menos son cannabis, pero estamos hablando de gente que sabe Dios que te dará en un pomo, que lo están haciendo en el centro de Lima y todo, va a generar la cultura, como se dice en ventas, de marketing boca a boca. La gente va a decir lo que me hizo mal fue el cannabis y no lo que me dieron, que sabe Dios que fue, ¿no? Entonces el problema va a ser de Estado. Cuando se dé el reglamento, esperemos que se contemple mínimo lo que se pidió, que era retirarlo de las sustancias fiscalizadas, porque no va a servir de nada lo demás que lo retiren si sigue ahí la cannabis. Eso quería indicar. Sí, vamos con Pedro y después con Fran. Vamos con Fran y después con Pedro. Conozco a Pedro, y argumenta genial, pues, pero va a demorar más. No, lo que quería decir también es que para mí era muy importante lo que había dicho Ana, que no solo usamos aceite, ¿no? Entonces la planta es importante por lo que decía Luisa, la hoja, lo que sea. Como digo, para mí es vaporizar todos los días, que es la flor, es el cogollo seco y el aceite. Entonces, si es que solo dejaran el aceite, para mí, yo igual obviamente voy a tener que seguir usándolo de otra manera, voy a seguir vaporizando igual, ¿no? Y cada persona tiene distintas, ¿no? La crema, lo que sea, distintas formas, ¿no? Entonces es importante eso. Gracias, perdón. Gracias, Pedro, adelante. Yo tenía una pregunta para Julián, no sé si se nos sigue escuchando, si la pantalla está de negro. Y yo creo que tal vez la respuesta que él nos vaya a dar nos va a servir en este proceso. Yo quería preguntarle, ¿me escuchas, Julián? Buenos días. Sí, señor. Quería preguntarte si es que Colombia, después de haber de manera legal y reglamentaria permitido el uso casi completo del cannabis, ¿no?, tanto producción personal como producción alimenticia, como producción farmacéutica, ha tenido algún problema internacional, si es que un poco estás enterado al respecto, si es que la JIFE o la ONU los ha demandado, los ha convertido en delincuentes internacionales a Colombia por haber permitido eso, porque probablemente ese es el miedo que se está especulando aquí, ¿no?, de que si es que eso sucede, Perú se va a convertir en un delincuente internacional por contravenir las normas, ¿no? Y esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sucedido ese tema? ¿Qué respuestas les ha dado la ONU? Si es que estás enterado o si igual nos podrías mandar información. Y la otra pregunta es, yo tengo entendido, igual sujeto a que tú me corrijas, de que al cannabis y a sus derivados los han colocado en la lista 2, ¿no? En la Schedule 2, ¿no? Y quería preguntarte cómo funcionan, si es que estás enterado, ¿no? ¿Cuáles son las regulaciones
que tiene la lista 2, si son tan estrictas como creo que ya has escuchado que son aquí, o son más permisibles, porque también parte de la propuesta que se podría gestar es hacer una regulación de sustancias controladas que sea más lógica, o que sea lógica, ¿no? Esas dos preguntas quería que lo vayas teniendo en cuenta. Yo quería aportar al debate de que el tema de las fórmulas magistrales es una cosa muy buena. De hecho, así como al médico se le está exigiendo y se le está dando la responsabilidad de que el trato personal que tiene con el paciente gracias al cannabis se está recuperando, ¿no? Ya los médicos que oficialmente entrenados en cannabis, algunos también hay charlatanes, ¿no? Están un poco entrando en contacto a un seguimiento formal, oficial, con los parámetros, ¿no? de medicina basada en evidencia. Hay una personalización y es a buen criterio una recuperación del acto médico. Lo mismo está pasando o pasaría con el acto farmacéutico, que en algún momento los farmacéuticos perdimos el arte de las preparaciones personales porque la industria ya nos indicaba qué tomar. En cannabis vamos a regresar a una buena práctica, ¿no? Que es formular algo específicamente para cada paciente. El problema, según el reglamento, y aquí viene lo otro, es que si es que el reglamento permite que solo ingresen con registro sanitario los productos importados, que ya sabemos que son estos 4 nada más, ¿cómo un farmacéutico magistral, cómo podría preparar algo especial si es que solo tienes estos 4 insumos, ¿no? Que son las únicas monedas de intercambio que van a entrar en comercialización? O sea, le vas a pedir a un farmacéutico 2 de CBD, 5 de THC, y el farmacéutico va a decir, bueno, tengo acá Sativex, tengo Epidiolex, ¿no? Y voy a ver qué hago con esto, pero voy a convertirlo en algo así. O sea, técnicamente sería muy difícil, además que el costo, o sea, por más que la preparación pueda llegar a hacerla, el costo es muy caro, porque mi insumo de Sativex son $300, mi insumo de Epidiolex son $500, entonces al final las preparaciones magistrales van a salir súper caras y súper difíciles, incluso si es que se propusiera una ley. Acuérdense que este reglamento está medicalizando el cannabis. O sea, si es que una persona que desea tener un preparado personalizado, y si es que está vigente la nueva ley, que todos esperamos que sea así, pero si además sigue vigente este reglamento, las personas que van a tener el tema medicalizado, que algunas personas van a querer accederlo, van a verse muy, muy dificultadas, porque este reglamento ya es malo, ya es feo, ¿no? Entonces, los que no van a ser medicalizados van a tener una buena ventana de acción, pero los que quieran llegar a ser medicalizados van a tener que regirse a esto, que ya es bastante malo, ¿no? Y el otro tema, bueno, no, creo que ya ahí abren los 2 temas, ¿no? Y lo que mencionaba Américo es interesante porque en países como Canadá, Estados Unidos y otros más, incluso Colombia, el parámetro de fabricación de un producto que se comercializa, que es lo que mencionaba Américo, es un registro sanitario, ¿no? Para el Perú le estamos colocando solo el registro sanitario farmacéutico y además el más estricto, ¿no? Entonces, sería interesante que dentro de la nueva propuesta se incluya que hay un registro sanitario también como alimento, que es el Charlotte's Web. Charlotte's Web tiene registro de alimento, ¿no? Que el profesional luego lo usa para una condición clínica, sí, y que de hecho no es el mejor escenario, no, pero les da el tiempo hasta que la producción nacional pueda llegar a ese estándar. O sea, mientras todavía no hay un estándar farmacéutico, el profesional que ya sabe las propiedades del cannabis y el paciente que sabe sus riesgos y beneficios, podría ir usando un producto de calidad. ¿Cuál es el siguiente en la escala? El alimento. El alimento tiene una condición de calidad muy buena. Bueno, hasta por lo que sabemos, ¿no? A menos que sea bambeado, ¿no? Entonces, ese es un intermedio, y creo que lo que necesitamos en este momento son intermedios, porque las cosas legales son muy altas, ¿no? Entonces, intermedio para fórmulas magistrales, intermedio para registros, ¿no? De algo realmente inocuo para el humano, que podría ser alimenticio, que ya otros países nos lo han mostrado y no pasa nada, o sea, están bastante bien, ¿no? Charlotte's Web tiene un seguimiento de caso reportado por CNN y pues parece funcionar muy, muy bien, tanto así que todo el mundo lo ha conocido gracias a eso, y tiene un parámetro de alimento. Entonces, buscar intermedios podría también ser una opción interesante. Igual, le dejo la palabra también, perdón, a
a Julián, a ver si nos puede entregar ahora o luego, seguro, un alcance legal, porque ayudaría a quitar el miedo, ¿no?, de que vamos a ser delincuentes internacionales si permitimos el cultivo regulado y todo eso, ¿no? Adelante, Julián. Gracias. Bueno, con respecto a la CIPE, en